Entonces, hay varios métodos para poder evaluar proyectos de inversión. Lo primero que hemos visto en la materia de análisis de estados financieros son las medidas de desempeño para aquellos proyectos que ya están en marcha, que ya están funcionando, ¿sí? Ustedes lo conocen como ROE, lo conocen como ROA, rendimiento sobre los activos, el ROI, rendimiento sobre la inversión, y el ROE, rendimiento sobre el patrimonio. Entonces son medidas de desempeño cuando ya el negocio está en funcionamiento y ya tiene datos históricos para evaluar el desempeño económico y financiero de una empresa. Pero cuando nosotros queremos evaluar proyectos nuevos de inversión, proyectos de reemplazo de inversión, tenemos otras medidas, otros métodos de evaluación de inversiones, que lo han visto ustedes con el nombre de BAM, valor actual neto, la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno modificada, el índice de rentabilidad y el periodo de recuperación de la inversión. Hay otros más, pero estos son los más utilizados, ¿correcto? Entonces, vamos a ir uno por uno y vamos a ir calculándole. Además, yo les pasé ya un material, seguramente lo han podido ver, que esto se puede resolver utilizando la herramienta Excel financiero y también se puede desarrollar manualmente, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nos mide el BAN? ¿Quién nos mide el BAN? ¿Qué han leído? ¿Qué nos mide el BAN? El flujo económico. Nos mide la generación de riqueza del proyecto de inversión. Es decir, nos mide el beneficio económico en términos absolutos de un proyecto de inversión, dados sus flujos de cajas a una tasa de descuento. Es decir, lo que hace el BAN simplemente nos permite visualizar desde el punto de vista financiero las bondades de haber realizado o no ese proyecto de inversión o esa iniciativa de inversión. ¿Correcto? Es decir, nos mide el beneficio económico, pero en términos absolutos y en términos de hoy, dado un flujo de caja y una tasa de descuento. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se calcula ese valor actual neto? De manera manual. Ustedes lo han visto en el material que se les ha proporcionado. La idea de aquí en nosotros no es hacerlo manualmente, sino que utilizando la herramienta Excel. ¿Correcto? Entonces, de todas maneras, lo que voy a hacer es esta ecuación que es para realizarlo manualmente, le voy a llevar a una hoja de Excel donde vamos a empezar a trabajar. Entonces, a medida que vamos a ir trabajando, vamos a ir compartiendo la pantalla. Y me dicen, por favor, si se puede ver la hoja de Excel. Sí, a ver. Bien, entonces vamos a ir aplicando cada una de las técnicas y luego vamos a ir explicando uno por uno. A grandes rasgos, porque ustedes lo han leído, ¿no es cierto? Como ya lo han hecho los cuestionarios, entonces sé que lo han leído por lo menos, sé que no han copiado y pegado y lo han enviado, digamos, ¿no? Sí. Entonces aquí lo tenemos. A ver, dice, a continuación se presentan dos proyectos de inversión A y B que presentan los siguientes flujos de caja que se muestran en la siguiente tabla. Entonces tenemos dos proyectos A y B. Calcular el BAN, la TIR M y el índice de rentabilidad. Si la tasa de financiación es del 8% y la tasa de descuento del proyecto de inversión es del 10%. En base a los resultados obtenidos, usted invertirá en los proyectos estudiados y se justifique su respuesta. Es decir, nos está preguntando si valdría la pena o no invertir en estos proyectos que nos está proporcionando. ¿Correcto? Y estos proyectos A y este proyecto B me genera el siguiente flujo. ¿Cómo está compuesto el flujo de caja? Primero tenemos la inversión inicial, ¿no es cierto? Y tenemos aquí el flujo de caja 1, el flujo de caja del año 2 y sucesivamente hasta el flujo de caja 5. ¿Correcto? Entonces aquí si quieren lo vamos a colocar. Esto es el año 0 y vamos a tener hasta el año 5. Estos son los periodos. Periodo. Ahí lo tenemos. ¿Correcto? Sí. Bien, entonces
tenemos flujos que nos generan proyectos. ¿Qué es lo que nos pide primero? Que calculemos el valor actual neto, ¿no? El valor actual neto, más conocido como el BAN. ¿Cómo a repasar? ¿Quién nos mide el BAN? El flujo de efectivo. Viabilidad de un proyecto. La viabilidad financiera de un proyecto, es decir, mide el beneficio económico que nos genera el proyecto en términos de hoy y en términos absolutos, dado una tasa de descuento, ¿correcto? Después vamos a hablar qué es la tasa de descuento y por qué es importante la tasa de descuento. Por ahora nos vamos a dedicar a calcular simplemente el BAN, que son las técnicas o métodos de evaluación de proyectos de inversión. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es calcular el BAN. Pero para ello, para calcular el BAN, tenemos que tener una tasa de descuento. En este caso, la tasa de descuento dice que es el 10%. Vamos a ver aquí. Tasa de descuento. Y tenemos la tasa de financiamiento. Financiamiento. ¿La tasa de descuento cuánto es? 10%. 10%. 10%. Me dicen si se ve o lo puedo hacer, agrandar un poquito la pantalla también. Se ve, dice. Y 8%. Ahí está. Estas son las dos tasas. La de descuento y la de financiamiento. Ahí está. ¿Qué es lo que nos pide calcular? El BAN. El BAN. Entonces, vamos a calcular el BAN. ¿En qué se mide el BAN? En dólares. En dólares, ya. Entonces, vamos a tener aquí el BAN. Entonces, la primera técnica o método de evaluación de proyecto de inversión va a ser el BAN. ¿Cómo se calcula el BAN? ¿Quién nos dice esta ecuación? Fíjense, si nosotros queremos hacer manualmente, si nosotros queremos hacerlo manual, ojo que no lo voy a hacer el cálculo, fíjense, nos dice menos la inversión inicial. ¿Cuánto es la inversión inicial? 50.000. 50.000. Ingeniero, no sé si soy yo, pero no lo veo su cuadrito de la fórmula. ¿Se ve? ¿No? Se ve. Sí, soy yo, perdón, es que le he visto, perdón. Ya, entonces 50.000 la inversión. La inversión siempre es negativo porque es salida de efectivo, ¿no? Por ahora no voy a ingresar a detalle del flujo de caja, más adelante vamos a hablar al detalle, pero los flujos que me generan los proyectos son estos. Inversión inicial en el proyecto A de 50.000 y ese proyecto me genera el año 1 un flujo de 10.000. El año 2 de 15.000. Sí. Año 3 de 20.000. Año 5. 4. Año 4. Ujú. Año 4 de 25.000. Y año 5, 30.000. ¿Cuánto es la tasa de descuento? 10. 10%. 0.10.
Ahí está. ¿Qué más? ¿Por qué es tan elevado a 1, a 2 y a 3, a 4 y a 5? ¿Son los años? Son los periodos, es decir, en qué periodo se encuentran estos flujos, ¿no? Por ejemplo, nos dice, ¿qué nos dice el BAN? Nos dice que hay que actualizar todos estos flujos, hay que actualizar todos estos flujos. Entonces, fíjense que aquí en la presentación está todos los flujos que nos genera el proyecto en el año 1, año 2, año 3, año N. Lo que hay que hacer es traerlos al día de hoy. Eso se llama actualización. Traer esos flujos al día de hoy, al valor presente, que significa al día de hoy a una tasa de descuento. Una vez actualizados los flujos, lo único que hay que hacerlo es sumar. Nada más. Sumar y restar. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Este flujo que se encuentra en el año 1 lo estamos actualizando al día de hoy. Entonces, a la tasa de descuento que es del 0,10. Por eso está elevado a 1, porque hay un periodo. Este flujo del año 2 está en el periodo 2, entonces traemos por 2 periodos y el flujo del año 5 actualizamos por 5 periodos. Si ustedes agarran una calculadora y hacen esta operación que les pide, les va a salir exactamente lo que vamos a hacer aquí manualmente con el Excel financiero. ¿Correcto? Si ustedes quieren, lo pueden verificar y les va a salir manualmente como lo vamos a hacer con Excel financiero. Entonces, el BAN, con el Excel financiero, utilizamos una función BNA, que es esto de aquí, BNA, y vamos a alimentar la información que me pide. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Tasa. La tasa. ¿Cuánto es la tasa? 10%. 10%. Punto y coma. ¿Qué nos pide ahora? Valor 1, dice, ¿no? El valor 1 son los flujos que nos genera el proyecto. En este caso, el proyecto A me está generando ¿cuánto? Sí. 100,000. De 10,000 hasta 30,000. No se incluye el año 0 que es la inversión inicial, que está la inversión inicial en el año 0. ¿Por qué? Porque esa inversión inicial ya está en el día de hoy, ya está en el periodo 0, entonces no necesitamos actualizarlo. Lo único que tengo que hacerlo es restarlo, como dice aquí la ecuación, restar. Entonces, menos la inversión inicial. Eso haría cuando estaría manualmente, pero aquí en vez de restar lo que voy a hacer es sumar. ¿Por qué? Porque la inversión ya lo tengo con negativo, ya está con negativo. Si yo coloco negativo nuevamente, entonces menos por menos se va a hacer más. Entonces, positivo. Entonces, ¿cuánto me da el BAN? 22,217. Ahí está. El cálculo es sencillo, ¿no? Ahora, Es un crack, pues, usted, ingeniero, para eso. Ahora necesitamos interpretar. Este cálculo lo puede hacer un abogado, le puede hacer un psicólogo, no va a haber libros, va a ver el Excel tutorial y ya está, lo va a hacer, digamos. Ahora, la clave aquí es saber interpretar qué significa ese número de 22,217. Les ayudo. Esto está expresado en dólares. Ahora, la interpretación. Se acepta el proyecto. Eso es la interpretación, se acepta. Esa es la decisión, ¿no? El criterio, ¿no? Exactamente, ese es el criterio. ¿Cómo interpretamos? Que con una inversión de 50,000 tiene una viabilidad de 22,217, algo así. A ver, revisen sus apuntes. A ver, le doy la opción de revisar los apuntes. Voy a congelar un ratito la grabación para que no se grabe las cosas que están diciendo. Pues no hay pruebas. ¿Yo cómo es? Bien, a ver. Primero hemos dicho que
el BAN nos medía la generación de riqueza. ¿Correcto? La generación de riqueza. Entonces, estos 22.217 significa que el proyecto te genera recursos adicionales. Después de haber cubierto la inversión inicial, los costos y gastos que te genera el proyecto, más el costo de oportunidad, que es la tasa de descuento del 10%, después de cubrir todo eso, este proyecto te genera un recurso adicional de $22.217. Es decir, te está creando valor, si quieren, para los inversionistas, en este caso para los dueños, de $22.217 después de haber cubrido costos y gastos, inversión inicial y más lo que ellos esperaban como rendimiento mínimo, que era del 10%. ¿Correcto? Lo primero que hay que entender entonces es la tasa de descuento. La tasa de descuento básicamente es el costo de capital, es decir, es el rendimiento mínimo exigido por el inversionista. El inversionista dice, si yo invierto en cualquiera de estos dos proyectos, yo espero obtener un rendimiento mínimo del 10%. ¿Cuánto esperaba él obtener como rendimiento mínimo? 10%. Si el proyecto me genera un rendimiento por encima de ello, eso significa que vamos a tener un BAN positivo. ¿Correcto? Es decir, me está generando un rendimiento por encima de lo que yo esperaba. ¿Correcto? Entonces, ahora, ¿cuál es el criterio de decisión del proyecto? Del BAN en este caso. ¿Cuándo acepto y cuándo rechazo? Se acepta cuando es mayor a 0. Entonces digo, si el BAN Si es mayor a 0, el proyecto mayor a 0, ¿qué se debe hacer? se acepta. Se acepta. Entonces, se acepta el proyecto. Caso contrario, Se rechaza. se rechaza el proyecto. Ahí está. ¿Qué creen que va a salir aquí? ¿Se acepta o se rechaza? Aceptado. Se acepta. Se acepta el proyecto. Ahí está. Es inteligente el Excel, ¿no? Sí. Ajá. Ahí sí se acepta. Entonces, el criterio de decisión mediante el BAN para decidir un proyecto de inversión es que si el BAN es mayor a 0, se acepta el proyecto. Si el BAN es igual a 0, me es indiferente. Ese es criterio del inversionista. Usted puede o no decidir seguir en marcha o invertir en el proyecto. ¿Por qué? Porque cuando el BAN es igual a 0, significa que te está cubriendo la inversión inicial, te está cubriendo los costos y gastos que genera el proyecto y además está cubriendo el costo de oportunidad, justamente el 10%. ¿Correcto? No hay adicional en otras palabras. ¿Sí? Y cuando el BAN es mayor a 0, sí hay recursos adicionales que te genera el proyecto. Pero si es igual a 0, significa que todo te está cubriendo hasta lo que vos esperabas ganar, que en este caso es el 10%. ¿Correcto? Esa es la interpretación. ¿Vamos bien? Entonces, de esta manera se calcula el BAN de manera sencilla. Ahora, si alguien le calculó en calculadora esto, Yo, ¿usted le calculó? ¿Salió lo mismo o no? yo no le calculé nada. A ver, no terminado. Vamos a calcular aquí de forma rápida. Simplemente voy a hacer una sola vez para que vean que sale exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué dice aquí? Menos la inversión inicial, ¿no? Ahí está. Más 10.000 es el flujo. ¿Dividido entre qué? Entre la tasa, ¿no? Voy a hacerlo como lo hacen en calculadora, para que no digan que el Excel está haciendo otra cosa. Voy a hacer lo que hace la calculadora. 50.000 más 10.000 dividido entre 1 más 0.10 más 15.000 dividido entre 1 más 0.10 elevado a ¿cuánto? Al cuadrado, porque está en el periodo 2, más 20.000 Ay, perdón. dividido entre 1 más 0.10 elevado al cubo más 25.000 dividido entre 1 más 0.10 elevado al cuarta. Y finalmente más 30.000
dividido entre 1 más 0,0. 10 elevado a la quinta. Enter y ya está. Entonces fíjense que sale exactamente lo mismo, ¿no? Este menos este tiene que salir 0. Ahí está. O sea, no hay variación, no hay diferencia. La única diferencia es que haciendo manualmente me voy a demorar 3 minutos. Si es que no me equivoqué en ningún número por sí, por eso no le he puesto más un 0, le he quitado menos un 0, ahí ya cambia todo. O sea, hay más probabilidad de que me equivoque haciéndole manualmente que con el Excel financiero. Entonces, por eso les decía inicialmente que ustedes una vez que sepan manejar Excel van a odiar calculadora, no van a querer saber de calculadora. ¿Sí? Las probabilidades de equivocarse son mínimas en el Excel financiero, salvo y cuando que agarren una columna o una fila que no deberían sumar o restar. ¿Sí? Entonces, ese manualmente. ¿Vamos bien? Este es el BAN de qué proyecto? A. Del proyecto A. Entonces vamos a colocarlo del proyecto A. Ahora veamos el BAN del proyecto B. B. Esto va a ser igual aquí a la función BNA. La tasa nuevamente. Punto y coma. ¿Quién más pide el valor? Los flujos a partir del año 1 hasta el año 5. Ahí le selecciono todo esto, ¿no? Y lo voy a restar la inversión inicial. Pero como ya está con negativo, lo resto. ¿Sí? ¿Algo decía? No, es que no había visto que en el primero usted lo seleccionaba todito. No. Para calcular el BAN no seleccionamos todo, simplemente desde el año 1 hasta el año 5, no en la inversión inicial, porque la inversión inicial ya está en el día de hoy. No, pensé que no es que hay en el año 1, año 2, año 3, pensé que el año 1 ponía, piqueaba esa celda y ponía punto y coma y así la sucesiva, sino que ahorita vi que por ahí no, Ah, claro. seleccionó. Sí, sí, eso sí. Ahí está. Y obviamente el criterio de la misma manera. Ahora sí. Primero necesito que me digan qué es un proyecto mutuamente excluyentes y proyectos independientes. ¿Cómo, disculpe, qué dijo? ¿Qué es un proyecto mutuamente excluyente y proyecto independiente? Si mal no me recuerdo, el proyecto independiente es cuando se presenta uno o varios y pueden ser excluidos dependiendo a la rentabilidad que da. Y el otro era Ay, se me fue. A ver, ¿quién le ayuda a su compañero? Va por buen camino. Y el otro, si mal no me recuerdo, Los, también es cuando tienes alternativas. los mutuamente excluyentes no automáticamente si elige un proyecto, el otro se cancela. En los independientes no. Los proyectos independientes no dependen de los otros, son, como dijo el compañero, digamos, son, no dependen de los otros. En cambio, en el excluyente, es, como dijo, escogen uno y ya los otros no sirven. Algo así. Ya, a ver. A ver, díganme si ustedes lo han entendido, lo que han leído, y díganme, si estos proyectos fueran mutuamente excluyentes, ¿cuál proyecto ustedes deben aceptar? ¿O cuáles, qué sé yo? Cuando es mutuamente excluyente. El de mayor rentabilidad, ¿Y ahí eso cuál es? mayor ganancia, mejor. El proyecto A. A, El proyecto A. sí. Ya, y si fueran proyectos independientes,
También el A. Igual. Entonces, proyecto mutuamente excluyente y proyecto independiente son lo mismo. No, no son lo mismo, Licen, sino que en el mutuamente excluyente los proyectos compiten entre sí. En cambio, los independientes no afecta si escoge usted uno o escoge el otro, creo que son de distinto. Ya, los proyectos mutuamente excluyentes, como dice su compañera, tienen la misma función, compiten entre sí, es decir, la aceptación de uno automáticamente rechaza los demás proyectos. Eso significa que yo simplemente elijo una. ¿Y cuál van a elegir? El A. El proyecto A. El que tiene mayor ban de entrada. En este caso, si la evaluación fuera un proyecto de mutuamente excluyentes, entonces elegimos el proyecto A y todo lo demás desechamos porque tienen la misma función, porque compiten entre sí. ¿Estamos? Pero si evaluamos proyectos independientes, estos no compiten entre sí, sino que se evalúan de manera Independientes. independiente. En este caso, yo los dos proyectos, Lo puede aceptar igual. acepto los dos proyectos. Lo puede O sea, aceptar. no compiten entre sí. Es decir, la aceptación o el rechazo de uno no difiere en nada en los demás proyectos. En este caso, los dos proyectos son aceptados. La única diferencia que aquí es que yo debería tener 50,000 por un lado y 25,000 por otro lado para poder invertir en los dos proyectos, porque los dos proyectos me generan un ban positivo. Positivo. ¿Queda claro la diferencia? Sí, sí. Sí. Bien, eso no se olviden entonces. ¿Estamos? Cuando son mutuamente excluyentes, compiten entre sí la aceptación o el rechazo de uno, o la aceptación de uno automáticamente se desechamos a las demás. En este caso me quedo con el que tiene mayor ban, ¿sí? Por el criterio del ban. Y en independientes básicamente no compiten entre sí, sino que estos se evalúan de manera independiente, por eso son proyectos independientes, ¿no? Ya. Entonces la aceptación o rechazo de uno no difiere en absoluto en los demás proyectos. Entonces, en este caso, si es mutuamente excluyentes, elijo proyecto A. Si son proyectos independientes, acepto los dos porque los dos tienen un ban positivo. Positivo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien. Continuemos entonces. La otra técnica, ¿cuál es? El índice de rentabilidad. Lo que pide, Sí, el, la TIR, ¿no? el TIR, la TIR, sí. Ahora, ¿qué mide la TIR? La tasa interna de rendimiento. Es el rendimiento que genera el proyecto, pero medidos en términos relativos, es decir, en términos porcentuales. Se puede decir la TIR me mide el rendimiento que me genera el proyecto dado estos flujos de caja. ¿Yo cuánto esperaba mínimamente que me genere de rendimiento estos proyectos? 10%. 10%. La tasa de descuento es el rendimiento mínimo exigido por el inversionista. Ahora vamos a ver cuánto realmente de rendimiento me está generando este proyecto. Entonces vamos primero con la TIR. Vamos con el proyecto A. Entonces para ello nos vamos igual, colocamos igual y TIR. ¿Qué nos pide? Los valores. Los valores. Para la TIR, aquí sí hay que incluir la inversión inicial hasta el flujo 5 del periodo 0 hasta el último periodo de evaluación del proyecto. ¿Sí? Aquí sí hay que colocarlo todo. ¿Estamos? Y lo damos Enter y esto está medido en términos Porcentales. relativos, porcentuales. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué podemos decir con este 23%? Es decir, el proyecto nos genera un rendimiento del 23%. ¿Correcto? O sea, yo esperaba mínimamente 10%, pero ¿cuánto me está generando realmente? 23%. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el criterio de decisión
de este segundo método, de esta segunda técnica de evaluación de inversiones? Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta el proyecto. Entonces, si la TIR es mayor a la tasa de descuento, que es el costo capital, si eso es así, entonces se acepta el proyecto. Caso contrario, Se rechaza. se rechaza. Ahí está. En este caso sí se acepta, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque el 23% es mayor que el 10%. Sí. ¿Estamos? Entonces aceptamos el proyecto. Ahora vamos con el latir del proyecto B. Bueno, lo bonito del Excel, ya no necesito hacer el segundo. Lo único que puedo hacer es traer la fórmula y ya está. Nuevamente, miren. Me ubico en la parte superior derecho inferior y ya está. Y verifican lo que está haciendo y ya está. El BAN también hubiera hecho lo mismo, ¿no? Ya está. ¿No? Eso es lo bonito del Excel, ¿no? Mientras que haciéndolo manualmente, obviamente para la TIR no hay una ecuación que me permita determinar directamente, sino lo que tengo que hacer es utilizar la interpolación o la prueba del ESOR para poder determinar. Ahí les pasé un video y ustedes lo tienen. Entonces, manualmente es bastante complejo para poder realizarlo, ¿no? Entonces, es lo más fácil que podemos verlo mediante el Excel financiero, ¿no? Entonces, esto también está medidos en términos porcentuales y el criterio de decisión va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, para poder arrastrar la fórmula hacia abajo, lo único que tengo que hacer es inmovilizar la tasa de descuento para que no se venga junto conmigo, ¿no? Y me esté agarrando el 10%. ¿Qué pasa si yo no hago esa operación, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo no lo congelo la celda, la tasa de descuento? Cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, cuando yo replico la fórmula hacia Voy abajo, tomando otros valores. entonces fíjese qué pasó con la tasa, miren. Baja. Se bajó, ¿no? Eso significa que a medida que yo arrastre la fórmula hacia abajo o hacia la derecha, hacia la izquierda, hasta arriba, las celdas también se van moviendo. Para que no suceda eso, lo que tengo que hacerlo es congelar. ¿Sí? Congelar. Y ahí está. ¿Han visto como la serie del Chapulín, ¿no? Cuando toca la corneta se paraliza. Entonces, lo mismo aquí. Hacen F4. ¿Cómo movilizó, ingeniero, disculpe? Con la tecla F4. Ah, ya. Usted tocó F4 una sola vez, ¿no? Después ya vamos a ver más adelante cuántas veces F4 para columna, para fila. Por ahora, una sola vez. Ahí estoy congelando fila y columna. Donde yo arrastre no se va a mover el 10%. Siempre me va a agarrar ese 10%, es decir, la celda C13. ¿Estamos? Ya. Muy bien, ahí está. Ahora, vamos. Primero analicemos proyectos independientes, que es la forma más fácil. ¿Aceptamos o rechazamos los proyectos por el segundo método, que es la TIR? Independientes sí, igual se acepta. En este caso, ambos, ¿no? Sí. Porque ambos son sí. mayor a la tasa de descuento, al 10%. Yo esperaba mínimamente 10, Sí. pero el proyecto es generoso. Me está generando un rendimiento del 23 y del 35% respectivamente. Entonces, ambos proyectos en este caso se aceptan. Ahora vamos con mutuamente excluyentes. El proyecto B. Vamos a elegir el más alto, ¿no? El B sería. El B. Sí. Muy bien. Ahora la pregunta es, para poder evaluar un proyecto de inversión, hay que utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles para poder evaluar un proyecto. Si nosotros recordamos un poquito, para los orientistas voy a colocar verde. Ahí está. Si nosotros recordamos, con la técnica del BAN, ¿cuál proyecto hemos elegido si fueran mutuamente excluyentes? El A. El A. El A. Color de destroyer. Ya, ¿quién es destroyista? Ahora con la TIR.
El B. El B. Ahora salí peor confundido que un orientista. Según el BAN me dice A, según la TIR me dice B. B. ¿Qué hacemos ahora? Mm, Mm, ¿Qué hacemos ahora? Hay un dilema, ¿no? sí. Hay una controversia. Según el BAN me dice que el mejor proyecto en este caso es A, pero según la TIR me dice que es B. ¿Qué hacemos ahora? Listen, ¿Sí? pero en el BAN dice con una inversión de 50.000 y tendría, digamos, una ganancia de 22.000, pero solo si es de 50. Ya. En el proyecto B dice con tan solo 25 Ujú. y con todos los gastos tendría más de la mitad. ¿Por qué Ya. no sería mejor el B en el BAN? Es la misma pregunta. Ya. También lo que podíamos hacer es analizar, ¿no? Los valores los valores netos de cada uno, tanto como el BAN, la TIR. Entonces, Creo que disculpe, en este caso creo que sería el proyecto B porque como dijo el compañero, la inversión inicial es menor y tiene una buena rentabilidad a pesar de eso. entonces su compañera dice, yo invierto en el proyecto B porque con 25.000 voy a tener 17.000 y aparte me va a sobrar 25.000 que yo lo puedo invertir en otro proyecto. Esa es su idea, ¿no? También. Esa idea no está descabellada. Es una Sí. opción, ¿no? Yo invierto 25.000 y ese 25.000, ese proyecto me genera estos flujos y voy a tener un BAN de 17.000 y un rendimiento del 36%. Y voy a tener un capital de 25.000 adicionales que puedo invertir en otro proyecto. ¿Sí? Ese ya hay un análisis del tamaño de la inversión. Ya hemos hecho un análisis. O sea, aparte de calcular el BAN y la TIR, ya hemos entrado a un segundo análisis que es el tamaño de la inversión, que es fundamental cuando queremos evaluar proyectos mutuamente excluyentes. Cuando Excluyentes. son independientes, no hay problema de eso, ¿no? Sí, cualquier reloj. Exactamente. Si tenés capital en los dos, porque los dos proyectos son rentables. Sí. Obviamente uno más que otro, ¿no? Entonces, pero hay ese dilema en este caso cuando son proyectos mutuamente excluyentes. Entonces, una alternativa es analizar el tamaño de la inversión. El otro que tenemos que analizar son los periodos de evaluación del proyecto. En este caso no voy a tener problema porque ambos proyectos tienen un periodo de evaluación de 5 años, pero también puede ver que un proyecto yo, por ejemplo, de construcción de un, qué sé yo, de un condominio me puede durar 3 años, 2 años, y otro construcción de una carretera me puede durar 6 años. Entonces, fíjese, el periodo de evaluación puede cambiar, ¿cierto? Entonces, hay un segundo análisis que también hay que tomar en cuenta. En cuenta. ¿Sí? Entonces, son varios puntos que hay que tomar en cuenta para tomar una decisión cuando son proyectos mutuamente excluyentes. ¿Y cómo corregimos estos problemas que hemos nombrado? Uno, por ejemplo, tamaño de la inversión, el periodo de evaluación y, en este caso, cuando hay una controversia entre el BAN y la TIR. Con el BAN me dice proyecto A y con la TIR me dice proyecto B. Entonces, no sé si ustedes han leído, si han investigado, seguramente en el material adicional que les pasé no estaba, pero sí estaba en los libros que les pasé. Por ejemplo, en The Hitman estaba eso. Sí. Y nos decía que hay que calcular la TIR incremental, ¿no es cierto? Entonces, la TIR incremental. Entonces, eso es lo que vamos a calcular, la TIR incremental. Entonces, para calcular la TIR incremental, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que tengo que calcular es el flujo
incremental. El flujo incremental. ¿En qué consiste el flujo incremental? ¿Alguien que haya leído? Que hay que hacer la diferencia entre el flujo que genera mayor van menos el flujo que genera menos van. Es decir, en este caso, ¿cuál es el proyecto que me genera un mayor van? La, A. Entonces, el flujo del proyecto A menos el flujo del proyecto B. B. ¿Queda claro? Hay que restar el flujo que me genera un mayor van. Al flujo que me genera un mayor van, hay que restarlo el flujo que me genera el menor van. Como lo estamos haciendo en este momento. Esto lo vamos a sacar a otro lado que no sirve. Entonces, el flujo del proyecto A menos el flujo del proyecto B. Y esto lo arrastramos. Este va a ser mi flujo incremental. Con este flujo voy a calcular la TIR incremental. 5. Entonces calculo la TIR. Coloco igual y la TIR. Los valores son los flujos, ¿no? Sí. Y ahí está. Nuevamente puedo arrastrar el criterio y ya está. También el proyecto se acepta. ¿Por qué se acepta el proyecto? Porque es mayor del 10%. Mayor a la tasa de descuento del 10%. Ahí está. Entonces, fíjese, cuando la tira incremental es mayor que el costo de oportunidad, en este caso que el costo de capital, el proyecto se acepta, en este caso, el proyecto A. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué aceptamos el proyecto A? ¿Qué es lo que he hecho primero aquí? El resto. He hecho la diferencia, como su compañero me lo dijo al inicio. ¿Sí? Yo podía haber invertido en el proyecto B y me quedan 25,000. ¿Sí? Sí. Ahí están los Ya. 25,000 y estos son los flujos que me genera ese proyecto adicional. ¿Cuánto esperas obtener usted como rendimiento mínimo? 10%. 10%. ¿Y cuánto te está generando ese flujo adicional? 15. 15%. 15%. Entonces sigue siendo mayor que la tasa de descuento, porque si usted me hubiera dicho como me inicio al inicio, yo invierto en el proyecto B y me va a quedar otros 25,000. Esos 25,000 lo invierto en otro proyecto, pero lo que usted espera ganar por ese proyecto es del 10%. Pero si usted toma una buena decisión utilizando todos los criterios y las herramientas financieras que hay, nos dice que la mejor opción es A. ¿Por qué? Porque con esos flujos adicionales que se reinvierten en el proyecto, te genera un rendimiento del 15%, que es superior al 10%. ¿Correcto? Sí. Entonces, es una herramienta adicional de calcular el flujo incremental. Si este flujo incremental me hubiera dado, por ejemplo, una TIR del 8%, ahí no valdría la pena. Ahí no valdría la pena. ¿Correcto? Entonces, es una herramienta adicional. Pero esos dilemas vamos a tener simplemente cuando estemos evaluando proyectos mutuamente excluyentes, cuando tengan o cumplan la misma función. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora vamos con el siguiente. Ya tenemos BAN, tenemos TIR. Ahora, la TIR M. Entonces, vamos con la TIR M.
Entonces, la TIR M del proyecto A y la TIR M del proyecto B. Primero calculemos, después vamos a ver qué es lo que mide. Entonces colocamos igual y la TIR M. Ya está. Valores. Proyecto A. Declaración. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ah, especifica muy pocos argumentos. Ah, ya. Eso pasa por hacerlo mecánicamente, ¿no? A ver, ¿qué dice? Valores, dice. Proyecto A, ahí está. Eso estaba haciendo lo mismo que la TIR. Punto y coma. Tasa de financiamiento, lo que me está pidiendo. ¿Cuánto es la tasa de financiamiento? 8%. 8%. Después les explico qué es eso. Tasa de reinversión. No hay. ¿A 10%? 10%. Ahora sí, cierro el paréntesis, pero para poder arrastrar, para replicar la fórmula hacia abajo, entonces inmovilizo la tasa de descuento y la tasa de financiamiento. 18% y ya está. Ahí tenemos. 18 y 22%. Esto está en términos porcentuales y esto está en términos porcentuales. ¿Cuál es el criterio? Si la TIR M es mayor que la tasa de descuento, entonces se acepta, ¿no? Sí. Se acepta el proyecto. Caso contrario, se rechaza. Entonces hago la misma réplica. Ahí está. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Ahora la pregunta primero es, ¿cuál es la diferencia entre la TIR normal y la TIR modificada? Si mal no me equivoco, creo que es más exacta. Sí, va por ese lado. Es la más exacta, obviamente, pero ¿cuál sería la diferencia entre estos? Que le aumenta un porcentaje más de financiamiento del proyecto. A ver, los supuestos que asumimos al calcular el BAN y al calcular la TIR es que estos flujos se los reinvierten en el proyecto, es decir, no se los retira estos flujos. Primero entendamos qué es un flujo de caja. El flujo de caja simplemente es la entrada y la salida de efectivo que me genera el proyecto. ¿Sí? Sí. Entradas y salida de efectivo. Ahora, esos flujos que me están generando, es decir, en el año 1, entre los egresos de efectivo e ingresos de efectivo, tenemos de 10,000 positivo, 15,000, 20,000, 25 y 30. Estos flujos, lo que se hace es reinvertir en el proyecto y la TIR me dice que estos flujos se están reinvirtiendo a la tasa del 23%, a la misma TIR, es decir. ¿Pero eso es lo correcto? ¿Cuánto esperaban ganar, obtener de rendimiento los inversionistas? ¿23? ¿Eso era su meta? No, 10. 10%. Entonces,
ese es el primer supuesto que erróneamente asume la TIR. La TIR me dice, se reinvierten estos flujos y estos flujos al reinvertirlos esperamos obtener un rendimiento de la misma TIR, es decir, del 23%, que no es lo correcto, sino que es del 10%. 10%. Ese es el primer error. Entonces, por eso la TIR M me pide como tasa de reinversión. Por eso mi tasa de reinversión de estos flujos, ¿cuánto es? 10%. Eso es lo que yo espero obtener. ¿Correcto? Como inversionista. ¿Estamos? Ese es el primer supuesto que corrige. Yeah. Segundo supuesto que corrige. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en el año 3, por ejemplo, mi flujo fuera negativo? Ya me salió negativo, ¿no? Sí. Sí. Ya, fíjense. ¿Qué significa eso? Pérdida. No es pérdida, es solo que Lo No te primero que afecta. lo primero que el tengo que flujo de entender, caja no significa pérdida. lo primero que tengo que entender que en el año 3 he tenido más salidas de efectivo que Que el año anterior. Ujú. que entradas de efectivo. Sí. Vuelvo a repetir, el flujo de efectivo me muestra las entradas y salidas de efectivo. Si yo tengo un flujo de efectivo negativo, significa que he tenido más Más salidas de efectivo salió que entradas. entradas. ¿Y qué hacemos ante esa situación cuando eso sucede? ¿Cómo subsanamos? ¿Cómo reponemos ese déficit de efectivo? ¿Cómo podemos subsanarlo? ¿Cómo podemos cubrir ese déficit de efectivo? Tendrían que aportar más los inversionistas en ese mes, ¿no? O algo así. Ya, una opción es que O hacemos inyecten más o, capital los socios. nos hacemos un préstamo. Ya, entonces nosotros analicemos la situación. A ver, si usted es gerente financiero de la empresa y resulta que en el año 3 tuvimos más salida de efectivo que entradas, usted va a los socios y le dice, mira, este año vamos a tener más salida de efectivo que entrada, así que necesito que ustedes pongan más plata. ¿Eso será la primera opción? Claro. No, por ahí la primera Tendríamos, opción, por ahí la primera opción de ellos es mandarle un memorando, pues, ¿no? Una carta de Sí. despido. ¿Sí? tendríamos que buscar un financiamiento bancario. Buscar un financiamiento bancario, esa es otra alternativa. Recurrir al capital ajeno, es decir, al sistema bancario que es el sistema tradicional. ¿Sí? Sí. Es otra opción. ¿Y otra opción qué sería? No se olviden que esto es presupuesto de capital, ¿no? Yo estoy aquí estoy haciendo la evaluación. Entonces yo de aquí me estoy diciendo, a 3 años yo voy a tener más salida de efectivo que entrada de efectivos. Estando hoy ¿qué fecha es? 15, hoy 15 de junio del 2020 y estoy diciendo que de aquí a 3 años voy a tener este problema, entonces yo puedo hacer algunos ajustes en tema de los costos y gastos, ¿no? Esa es una opción. Y la otra sería tratar de incrementar mis ventas, ¿correcto? Y a cambio de las ventas Sí. me va a ingresar efectivo. Tratar de que esas ventas obviamente sean al contado, ¿correcto? Entonces, eso sería la primera solución. O sea, tratar de vender más al contado para que entre dinero y poder reducir mis costos y gastos, ajustar mis costos y gastos, ¿correcto? Esa es la primera opción. O sea, ver dónde yo puedo ajustar, ¿sí? Y como segunda opción, recién recurrir al capital ajeno. O por ahí tengo un activo que no se está utilizando, que está en desuso, entonces en vez que se esté fregando, que se esté deteriorando ahí, yo lo puedo comercializar y a cambio de ello puedo tener un ingreso de efectivo. Entonces, cuando ya no hay más opciones dentro de la empresa, recién puedo recurrir al capital ajeno, es decir, a un financiamiento bancario. Y si en caso no nos permite nuestro flujo, porque hay que cumplir requisitos para obtener o ser sujeto a crédito, seguramente muchos de ustedes lo saben eso, recién ir y decirlo a los socios, mira, necesitamos dinero en este periodo, vamos a necesitar. Entonces necesitamos que ustedes inyecten más capital a la empresa, ¿correcto? Que no es lo adecuado, obviamente, ¿sí? Entonces, ahora sí, imaginemos que la única opción que nos queda es que
debemos cubrir este déficit con un endeudamiento bancario, es decir, con un préstamo bancario. Y la TIR nos dice, ese préstamo bancario lo vamos a obtener a una tasa, en este caso del 5%. Era 20, ¿no recuerdan? Sí. Era 20. Entonces nos dice que ese financiamiento lo vamos a obtener al 23% si hubiera mantenido, en este caso dice al 5%. ¿Eso es correcto? Ahora me sale una TIR del 5%. Ahora me está diciendo, estos flujos se reinvierten a una tasa del 5%, me dice la TIR. Y sin embargo, mi rendimiento mínimo era del 10%. Además, si usted necesita dinero prestado por parte del banco, usted lo va a obtener a una tasa de interés del 5%. Entonces, no es lo correcto. Entonces, la TIR también me corrige el supuesto. Me dice, si usted va a tener un déficit efectivo en cualquiera de estos periodos y quiere obtener financiamiento bancario, el banco le va a cobrar una tasa del 8%. 8%. Entonces, por eso la TIR-M también te pide la tasa de financiamiento cuando en algún momento usted requiera financiamiento bancario para poder cubrir ese déficit de efectivo. ¿Correcto? Entonces, fíjense, hay dos supuestos que hasta ahora me corrige la TIR modificada. Uno, la tasa de reinversión, que no es a la misma TIR, sino que es a la tasa de descuento. Y la tasa de financiamiento en caso tuviéramos necesidad de financiamiento bancario. ¿Vamos bien? Y lo otro es un proyecto, dependiendo del flujo de caja que me genere el proyecto, puede tener más de 2 TIR un proyecto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mi flujo es polinómica y pueda tener dos TIR? Entonces, ahí, ¿cuál elijo? ¿La primera o la segunda? Entonces, también esa me corrige la TIR modificada. ¿Queda claro? Esos son algunos de los supuestos que me corrigen. ¿Vamos bien? Entonces, fíjese que hasta aquí, cuando son proyectos independientes, los dos se aceptan. Y cuando son mutuamente excluyentes, se acepta el proyecto A. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, pero estos proyectos se aceptan con una tasa de descuento del 10%. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera otras, por ejemplo? Voy a hacer algo. ¿Qué pasaría si mi tasa de descuento no es el 10%? Por ejemplo, voy a colocar, a ver, 4%. Aquí vamos a colocar, a ver, tasa. Voy a colocar BAN. Y aquí voy a traer el BAN. Ahí está. Y lo que voy a hacer es hacer variar mi tasa. Voy a venir desde 4%, 6%, 8%, 2 en 2 estoy aumentando, ¿no? 10%, 14, 20, 22, 24. Y aquí voy a colocar esta tasa. Vamos a ver qué sucede. 24, 26, 26%, 28%, 30, 32,
34, 36, 38% y 40%. Ahí está. Y yo tengo que calcular qué pasa con el BAN si la tasa fuera 4%. Es decir, por ejemplo, qué pasa si... Estoy diciendo para el proyecto A, ¿no? Para el proyecto A por ahora. Para el proyecto A. ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Cuánto sería el BAN si la tasa fuera 4%? ¿Cuánto sería el BAN? 37% y tendría que copiar aquí. ¿Cuánto sería si fuera 6%? Y así tendría que hacer individualmente para cada una de las tasas. Entonces, lo que voy a hacer es un análisis de sensibilidad. Eso se llama eso, lo que estoy diciendo, análisis de sensibilidad. Entonces, voy a calcular el BAN cuando estos sean las tasas de descuento, desde el 4 hasta el 40%. Entonces, para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a marcar, como estoy marcando aquí, para no hacerlo individualmente, aquí cambiando uno por uno y después copiar y pegar, copiar y pegar. Entonces, lo que hacemos es un análisis de sensibilidad. Lo que hago, fíjense, hago variar las tasas en 2% en cada uno de ellos. Ustedes pueden hacerlo en 1, en 3, en 4, como ustedes quieran. Y lo que voy a hacer es marcar como estoy marcando y me voy a ir. Primero lo voy a guardar en el escritorio. O de una vez para que se lo envíe esto. Por favor, señor. Casos. Ahí está. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer, una vez que ustedes lo marquen, ahora se van a ir a la barra de herramientas que se llama Datos y Análisis sí o Análisis Hipótesis, dependiendo el Office de sus máquinas. ¿Sí? Está con Análisis sí o Análisis Hipótesis. Los que tienen un Office menores al 2010, entonces está con Análisis sí. Y los que tienen mayores a 2010, 2013, por ejemplo, 2016, está con Análisis sí. Entonces ahí le dan clic y les trae de 3 herramientas: administrador de escenarios, buscar objetivos y tabla de datos. Yo voy a elegir la tabla de datos. Una vez que le doy clic en tabla de datos, me dice celdas de entrada en fila. Me dice si está ordenado en filas. O la otra es que esté ordenado en columnas. ¿Cómo está ordenado? ¿Está en filas o en columnas? Columnas. En columnas. Entonces me elijo la columna. Columnas. Entonces lo que voy a hacer aquí es agarrar la tasa de descuento del 10%. Agarro el 10% y le doy a aceptar. Entonces, fíjense cómo se llenó automáticamente el BAN. ¿No ven? Se llenó el BAN. Ahí está. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es graficar ahora. Voy a graficar ese BAN. Entonces, lo que voy a hacer es ocultar esto que está arrastrando la fórmula. Lo voy a dar a ocultar y voy a graficar esto. Entonces, me voy a ir a insertar. Entonces, voy a darle todos los gráficos y voy a graficar el gráfico de línea. Y le doy a aceptar. Y aquí tenemos el gráfico. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se pueda ver. Ahí está. Y lo que tengo que ordenar es a lo revés, ¿no? La tasa tiene que estar en las eje X y el BAN en las ejes de Y. Entonces aquí números, doy números aquí y cerrar. Ya está. Y esto es en términos, esto sí está en términos porcentuales. Porcentaje. Cero decimales. Ahí está. Pero, a ver, aquí algo está mal. Editar. Entonces, aquí le vamos a dar esto. Aceptar. Ahí está. Ahí está. ¿Pueden ver el gráfico? Sí. ¿Cuál es la relación que existe
entre el BAN y la TIR. Esta es la tasa. Y esto es el BAN. ¿Cuál es la relación entre el BAN y la tasa de descuento? A medida que aumenta la tasa de descuento, ¿qué va pasando con el BAN? Va disminuyendo. Va disminuyendo. Fíjese, cuando la tasa de descuento es 4%, mi BAN es 37. Cuando el BAN es 10, es 22. Va aumentando, la tasa es 14. La tasa es 22, 1000. La tasa es 23, 0. 24, cuando la tasa es de 24%, ya el BAN es negativo. ¿Qué significa? Negativo. Cuando la tasa de descuento ya es mayor al 24%, el proyecto no es viable financieramente. ¿Correcto? Entonces, el BAN está en función ¿de qué? De la tasa de descuento. El BAN está en función, voy a recordar un poquito de cálculo, ¿ya? Ahí está. El BAN está en función de la tasa de descuento. Entonces, ustedes se darán cuenta por qué es fundamental la tasa de descuento. Si ustedes no determinan correctamente esta tasa de descuento, que es del 10%, en este caso, ustedes pueden aceptar proyectos que no son rentables. Por ejemplo, si la tasa de descuento fuera correctamente 24%, si fuera correctamente y ustedes lo pusieron 10, estarían aceptando un proyecto que no es viable financieramente. O viceversa, si ustedes por algún motivo determinaron que su tasa de descuento es del 24%, estarían desechando un proyecto que es rentable. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente por no saber determinar la tasa de descuento. Entonces, para calcular el BAN, es fundamental la tasa de descuento. Hay un video específico de cómo se calcula la tasa de descuento, que esa va a ser otra clase que vamos a ver. ¿Correcto? Entonces, es fundamental que nosotros sepamos calcular la tasa de descuento correcta para poder actualizar mis flujos de caja que me está generando un proyecto. Entonces, a medida que la tasa se va incrementando, el BAN va disminuyendo. Disminuyendo. Entonces, hay una relación Sí. inversa, ¿no? Si esto Inversa. aumenta, Entonces, si esto aumenta, ¿qué pasa con el BAN? Disminuye. Disminuye. ¿Vamos bien? El BAN es mayor a 0 hasta que la tasa de descuento sea menor o igual al 23%. Debe ser 23 y algo, obviamente. Si nosotros aumentamos decimales, debe ser algo más, ¿no? 23.29%. Y cuando ya la tasa es mayor a 23.29%, mi proyecto ya no es viable financieramente. ¿Queda claro? sí. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué salió 0 el BAN? O sea, ¿cuál es la relación que hay entre la tasa de descuento y la TIR? La TIR también se define como aquella tasa que hace que el BAN sea igual a 0. Por ejemplo, si nosotros descontamos el flujo a una tasa del 23.29%, como dice la TIR, el BAN va a ser igual a 0. Ahí está, miren. Eso es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Sí. Eso está sucediendo. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la relación que existe entre el BAN y la tasa de descuento es inversa. Si la tasa de descuento aumenta, el BAN va disminuyendo. ¿Correcto? Entonces, fíjese, va disminuyendo. Ese me muestra una curva con pendiente negativa, es decir, una curva de ¿Vamos bien? Oh, sí.
¿Alguna consulta hasta aquí? ¿El examen va a ser todo así, ingeniero? ¿El examen así tan cortito, facilito? No, el examen va a ser mucho más. No, pero me refiero a que vamos a usar netamente Excel. Eso sí, netamente Excel. Ah, bien. Netamente Excel. ¿Vamos bien? Sí. Hasta ahí sí. Bien, ya hemos calculado la TIR, el BAN, la TIR M. Ahora nos falta uno más para terminar nuestra clase. ¿Cuál nos falta? Falta. La IR. Índice de rentabilidad. Ir. Entonces, índice de rentabilidad del proyecto A y el índice de rentabilidad del proyecto B. Entonces, para calcular el índice de rentabilidad, lo que tenemos que hacer es actualizar estos flujos al día de hoy. ¿Y cómo lo actualizamos? Con la función BNA y me pide la tasa de descuento. Voy a inmovilizar esto para poder replicar la ecuación hacia abajo, punto y coma. Luego me pide los valores, ¿no? Los valores son los flujos desde el año 1 hasta el año 5. Y ahora, a diferencia del BAN, ¿qué hacíamos aquí en el BAN? Lo restamos la inversión inicial, ¿no es cierto? Sí. Aquí lo que se hace es dividir. No se lo resta, se lo divide. Es la relación que hay entre los flujos de caja descontados versus la inversión inicial. Entonces, solo se lo divide. Entonces, dividimos entre la inversión inicial. Pero la inversión inicial no olvidemos que está con negativo aquí, ¿no? Entonces, necesito multiplicarlo por un -1 para que se vaya positivo. Es decir, se divide entre la inversión inicial, pero con signo positivo. Resulta que me salió positivo, pero en términos absolutos, ¿no? Pero esto se evalúa en términos monetarios, es decir, en términos absolutos, no en relativos. Eso está expresado en dólares. Entonces voy a aumentar 2 decimales, ahí está. Y replico esto. Ahora la pregunta es, ¿qué me mide el BAN? Perdón, no, el índice de rentabilidad. ¿Cuál es el criterio? Primero el criterio. ¿Cuál es el criterio? La capacidad para generar utilidad. ¿Cuándo decido mediante el índice de rentabilidad? ¿Cuándo se acepta y cuándo se rechaza? Si el índice de rentabilidad es mayor a 1. Si es mayor a 1, se acepta. Se acepta, ¿no? Sí. Se acepta si es mayor a 1. Caso contrario, Se rechaza. se rechaza. Se rechaza. Ahí está. Entonces, en este caso es mayor que 1 el índice de rentabilidad en ambos proyectos, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo interpretamos ese 1.44 y 1.68? Por cada $1 invertido en el proyecto, estos me genera de ganancia 1.44. Es decir, yo invierto $1 y el proyecto me genera $1.44. En el proyecto B, yo invierto $1 en el proyecto y esto me genera $1.68. ¿Vamos? Entonces, el criterio de decisión es que el índice de rentabilidad para que el proyecto sea aceptado tiene que ser mayor a 1, igual a 1 es indiferente, lo aceptas o no. ¿Quién está con bulla? Rocío Rivera, lo voy a silenciar, ¿eh? Ahora sí. ¿Se puede ver la pantalla, no? Sí. Sí. Entonces, Sí. cuando es mayor a 1, se acepta mediante el índice de rentabilidad. Y cuando es igual a 0, me es indiferente. Ya les he dicho por qué. Porque justamente inviertes 1 y el proyecto te genera $1. ¿Usted lo acepta o no? Eso significa que está cubriendo la inversión inicial, está cubriendo costos y gastos, además el costo de oportunidad que es la tasa de descuento. ¿Sí? Y el proyecto B, por cada $1 que yo invierto en el proyecto, esto me genera $1.68. Mucho. Entonces, estas son algunas de las herramientas más principales o más utilizadas si ustedes quieren para poder evaluar por esta inversión. Pero hay otros más, por ejemplo, está la relación beneficio-costo, está el CAWE, está el BAWE,
¿no? Y estos son técnicas para poder evaluar proyectos de inversión privada. Para evaluar proyectos de inversión pública son otros indicadores que no es lucrativa, sino que es más de bienestar de sociedad. ¿Estamos? Sí. Entonces, ustedes también, si ustedes quieren, pueden graficar en un solo gráfico el perfil del BAN de ambos proyectos, ¿no? Ustedes lo que tendrían que hacer, simplemente aquí, llenar el proyecto B y lo grafican, ¿no? Y comparar ahí el comportamiento del BAN junto con su tasa de descuento, ¿no? En un solo gráfico. Entonces va a haber en algún punto seguramente que se va a intersectar. ¿Estamos? Entonces, como conclusión, para evaluar proyectos de inversión, no basta con utilizar estos indicadores o estos métodos de evaluación de inversiones. Aparte de saber calcular esto, necesitamos saber obtener cuál va a ser mi costo de oportunidad, es decir, cuál va a ser mi costo de capital, cuál va a ser el rendimiento mínimo que yo debo exigir a mí por mi inversión, ¿sí? Y lo otro es fundamental ahora. Ya sabemos calcular estas técnicas. Nuestro otro paso es saber calcular la tasa de descuento correctamente. Ya sabemos, si no calculo correctamente una tasa de descuento, puedo aceptar proyectos que no son rentables o puedo rechazar proyectos que sí son rentables. ¿Sí? Porque el BAN depende de la tasa de descuento, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Entonces, es fundamental saber determinar el costo de capital. Y lo otro ahora es determinar estos flujos. Es fácil calcular el BAN y la TIR M, el índice de rentabilidad, si tenemos estos flujos, ¿no? Si me lo dan. Pero cuando usted está queriendo evaluar un proyecto, no le van a dar directamente el BAN. ¿Quién tiene que determinar esto? Nosotros. Aquí es nuestro mayor esfuerzo que tenemos que poner. Aquí vamos a necesitar todo lo que ustedes aprendieron en costos, en contabilidad, en finanzas 1, bueno, esto es finanzas 2. Entonces, todo eso en estadística, todo esos financiamientos conocimientos que han adquirido en esas materias, pues lo vamos a aplicar ahora para poder determinar este flujo de caja. De aquí para adelante es saber determinar este flujo de caja. Una vez que nosotros determinemos este flujo de caja que me genera el proyecto, aplicamos esto y tomamos la decisión. Y luego vamos a hacer un poco de análisis también estadístico para determinar el riesgo del proyecto. ¿Queda claro? Sí. Entonces, de aquí nuestras clases van a ser mucho más largas ahora porque vamos a necesitar determinar este flujo. Ese es el gran problema aquí. Calcular BAN y TIR, como ustedes ven, no es complicado, no es de otro mundo. A nadie le dio derrame cerebral, ¿no? ¿O sí? No. No. Entonces, en el flujo de caja, en la construcción del flujo de caja, ahí sí necesitamos dedicarlo bastante tiempo. Si ustedes quieren, es lo más largo, es el 90% de un caso. Todo lo más es el 10%. Ay, largo. Así es. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? No. Bien, jóvenes, aquí vamos a quedar entonces y voy a dejar la grabación.